Esta es de la siguiente, esta presentación es de la siguiente clase que digo del siguiente tema, pero que porque tiene algunas fotitos interesantes. Vamos a retroceder en esto para que veamos todos juntos. Lo que quiero es mostrarles, dado que vamos a entrar a generadores, entonces quiero solamente mostrarles unas cuantas fotitos para que entremos a generadores. Aquí ustedes están viendo un pedazo, ¿no?, de un generador, pero del estator. ¿Ya? Para que visualicen los que en su perra vida vieron un generador hasta ahora, pero que es muy similar al de un motor. Estamos hablando de motores de gran potencia, no motores chiquitos, nada de eso. Porque el motor de gran potencia, así como el generador sobre todo, el tema de los embobinados, ustedes habrán visto en los motores los embobinados con puro alambrito, generalmente de baja tensión, y donde el alambrito está simplemente con un aislante, ¿cómo se llama? Que es un aislante, que es una pintura, con, ¿cómo se llama eso? Con un aislante como pinturita nada más, no me acuerdo ahorita. Mientras que aquí las espiras son planchas, que vamos a ver con más detalle otras fotos. Y como ven ustedes, aquí cada uno de estos es un grupo de espiras. Es una bobina que cada una de ellas tiene un grupo de espiras. Ahí. Pero planchas. ¿Por qué? Porque van a llevar, estamos hablando de que esto es el estator y van a llevar decenas de amperios y eventualmente hasta miles de amperios si es de gran potencia. Entonces, por eso quiero mostrarles. Lo mismo acá, fíjense. Después vamos a volver a ver estas fotos con más detalle. El tipo de conexiones que tiene, en este caso, este Lian tipo. descargó juegos en mi teléfono. ¿Puedo descargar juegos en mi teléfono? ¿Cómo? Candy Crush han descargado. Yo he descargado Meet. ¿Qué es eso? Hay alguien que nos Juego. está... Meet es un juego. ¿Qué es? Pero han descargado, pues. No, ahí ese guiñoncito que dice que es nuevo. Calderón No, yo no descargué. está con No su... sé. Calderón está con su micrófono abierto. Ricardo Javier. Compañero Centeno, su micrófono. Eso. Siléncielo usted, pues, ingeniero, se puede. Ya parece que se dieron cuenta. Ya. Sigamos. Entonces, aquí, como vemos, esta foto es el otro lado de esta otra foto. Es decir, esta foto es vista de un lado donde están las conexiones entre bobinas. Para armar el juego completo, trifásico, ¿no es verdad?, del estator. Mientras que esta otra foto es el otro lado, donde la bobina viene, ¿no?, viene por la ranura, hace esta operación y después se va por acá y sigue. Al otro lado hace la conexión y vuelve, etcétera, ¿no? Aquí vemos una foto rápida nomás, un poco para ver cómo es un... Aquí está el generador y está el ingreso, aunque en este caso parece que este fuera la excitación y este otro lado va a estar. Este no nos interesa, esta es la que nos interesa ahora mirar, porque queremos ver solo el generador trifásico síncrono, el alternador en nuestras palabras. Esta es la vista de frente de un generador que está siendo instalado
ya está en su lugar, ya el montaje terminó desde el punto de vista de ponerlo en su lugar el estator. Y aquí están sus salidas, que normalmente ven ustedes son 3, 6. Y las bobinas, las ranuras. ¿Ya? Y es de aquí, de este lado, de donde una vez que el alternador transforma la energía cinética, la energía mecánica, cinética, que le transmite la turbina al rotor del generador, a través de estos cables ya entrega, convertida ya en energía eléctrica y además trifásica. Además trifásica. Bien. Aquí vemos ya, mientras que ya está aquí el que se está instalando, cuando se está instalando el estator, aquí están introduciendo el rotor en el estator, dentro del estator. Como ven ustedes, el rotor con sus polos, aquí tenemos 1, 2, 3, probablemente otros 3, serían 6 polos. No se ve todo completo, ¿no? De ahí. Entonces esto va a entrar adentro y bueno, aquí va a estar su rotor. Acá están instalados, montados unas paletas que son para ventilar. O sea que al dar vueltas el rotor, que es este de acá, a la fuerza va a meter aire hacia adentro del ambiente que seguramente está mucho más de una temperatura ambiente. Y dependiendo del lugar, por ahí está a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces el ambiente ya es muy frío. O por ahí está, como en el caso de Songo, a 3.000, digamos, a 2.000 metros. En este caso debe estar a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, que también el ambiente, el aire es bastante frío, pero para sacar, para ventilar y sacar el calor producido por las corrientes parásitas y de Joule, necesitamos enfriar. Aquí lo vemos ya en pleno trabajo de instalación. Es delicado este montaje porque no tiene que rozar con el estator, no tiene que lastimarlo, son toneladas de acero y cobre, entonces tiene un peso bastante respetable de acá, y de ahí que está siendo suspendido por una grúa, puente grúa de ambos lados, no se ve todavía aquí, y va a entrar hacia adentro. Rotor, estator. Aquí ya está entrando. Aquí está el estator con sus ranuras y sus bobinas. Y todavía no ha entrado, o más bien ha terminado de... No ha entrado, recién está entrando el rotor. Esto no importa ahorita, esto es nomás, tampoco interesa. Aquí tenemos un buen rotor. Fíjense ese rotor Sango y las bobinas del rotor. Y listo. Era nomás para mostrarles eso. Y ahorita vamos a entrar ya, una vez que tienen los que no han visto en su vida ¿cómo se llama? Creo que hay alguien todavía ahí. No veo a nadie esperando, aunque tengo un chat. Generalmente me mandan chat cuando alguien está esperando. Pero aquí no hay nadie esperando en la sala de espera. Bien, vamos a compartir el otro esquema. Bien, ahora sí vamos a compartir.
En realidad, lo que estoy haciendo es recuerdo nada más, no les hago recuerdo de cómo trabaja un generador, puesto que para eso tienen más bien me van a ayudar y me van a corregir si no está muy exacta mi descripción por los que han pasado ya el prerequisito, que es también, ¿no? Entre los prerequisitos, este es, quién sabe, más importante que el 278, el 270, ELT 270 es máquinas eléctricas 2 de corriente alterna, donde se presume que ya han llevado precisamente alternador, máquinas rotantes de corriente alterna. Bien, aquí en este esquemita, entrando ya en este esquema que yo he podido simplificar, aunque, a ver, este es el que quería mostrar. Este es el esquema más primitivo que hay, elaborado por mi pulso a todo dar. Si alguien puede transformarlo, este esquema, en un esquema en computadora más bonito, bienvenido. Este esquema, en este esquema tenemos el estator con sus respectivas espiras. Es una vista, un corte, diríamos, perpendicular al eje, con sus espiras del estator. Y tenemos el rotor, suponiendo, para no complicar el esquema, un par de polos, en el cual está entrando una corriente, ¿no? Para formar una bobina en ambos polos. Entra a un lado, pasa al siguiente y sale. Esta bobina, todos sabemos que tiene que ser, esta corriente tiene que ser corriente continua. Requisito necesario para transformar la potencia mecánica que tiene el rotor de este generador y que está dando vueltas a n revoluciones por minuto. Toda esa energía la tiene que transformar en energía eléctrica que se va a entregar a los que van a usar la energía eléctrica a través de estos cables de salida que hemos visto en las fotos, inclusive cómo van esos cables a la salida. Estos van a ir directo a un interruptor de protección, que en este caso lo vemos abierto, de verdad, está abierto, y que bueno, va a entregar energía a la carga. En este esquema también podemos ver que decíamos que aquí hay corriente continua, pero todos sabemos que de la materia anterior que en realidad bastaría con que en vez de complicarme la vida metiendo una corriente al rotor, pudiera tener directamente acá un imán, porque el objetivo de esta corriente es exclusivamente generar un flujo magnético. Un flujo magnético que está con este color medio azul, ¿no? Que va del norte al sur y entra. Un flujo magnético que atraviesa las espiras
del estator. Eso es lo importante para que funcione el generador o alternador en este caso. Un flujo magnético que atraviese las espiras del estator. Eso debido a la ley de electricidad que dice que la variación, no pillé en la simbología, la tabla de esa delta, no la pillé a la rápida. Entonces, delta flujo derivada en realidad, o sea, la variación del flujo en el tiempo. Eso es la fuerza electromotriz. Por lo tanto, si yo quiero tener acá, a la salida del estator, una fuerza electromotriz y por lo tanto una tensión de salida, necesito que atraviese las bobinas del estator un flujo magnético variable en el tiempo. Obviamente, si la corriente continua es continua y por lo tanto no varía en el tiempo, su flujo magnético, este de aquí, es continuo. Y por lo tanto no hay variación. Y mientras no hay variación, la fuerza electromotriz es cero. Tiene que haber variación. Por lo tanto, si yo meto una corriente continua en el rotor o en su defecto, coloco aquí un imán que va a producir, como cualquier imán, un flujo continuo, eso lo produce en forma natural, el efecto es que va a atravesar las espiras de este flujo y no va a ser variable. Siempre y cuando el rotor esté ahí paradito. Pero si el rotor está dando vueltas, como que tiene que estar dando vueltas, puesto que está acoplado a la turbina, directa o indirectamente, está acoplado a la turbina, quiere decir entonces que aquí hay una energía mecánica que está haciendo dar vueltas. Y por lo tanto, este flujo, desde el punto de vista del que está afuera, es un flujo constante que da vueltas. Sin embargo, desde el punto de vista de las bobinas del estator, como da vueltas, ese flujo magnético a momentos entra entre una espira, por ejemplo, una espira que viene de aquí y hasta aquí, una espira, ¿no? De aquí que da vueltas, el flujo magnético va a ser todo, a un cierto punto, todo el flujo, pero como está dando vueltas, va a disminuir ese flujo que atraviesa la bobina esa, y por último va a ser cero si está totalmente paralelo, y por último va a seguir y de signo contrario y así sucesivamente. Por lo tanto, la variación que se tiene a raíz de que es un movimiento circular, va a tener un flujo magnético que matemáticamente puede ser modelado como un flujo que varía en el tiempo según una función sinuidal. ¿La verdad? Por lo tanto, el flujo en el numerador, aquí está un flujo N, F, ¿no? No importa cuál, que varía en el tiempo. Por ejemplo, va a ser N veces la cantidad de espiras que hay multiplicado por la variación del flujo, que puede ser, por ejemplo, seno del ángulo, ¿no? Y por lo tanto variable en función del tiempo.
¿Ya? Entonces, en los hechos, atraviesa el flujo producido por la corriente de excitación en el rotor. Ese flujo es variable sinusoidalmente en el tiempo, variable desde el punto de vista de las bobinas del estator. Y por lo tanto va a generar una fuerza electromotriz. ¿Entendido? Hasta ahí. Solo hasta ahí. Sí. Ya, esto lo vamos a repetir porque vamos a hablar de cómo matemáticamente representamos todo ese despelote, puesto que después necesitamos saber calcular flujos. Bien, entonces el flujo produce, perdón, la corriente continua que se llama corriente de excitación produce un flujo magnético, dado que es corriente continua, un flujo continuo que está representado por este flujo de acá en ambos lados, ¿ya? Y a causa del movimiento, desde el punto de vista de las bobinas del estator, es un flujo variable en el tiempo. Decíamos que esto puede ser un imán directamente y no complicarnos la vida poniéndole una corriente. El problema está en que un imán de la naturaleza tiene determinadas dimensiones y determinado flujo invariable. Y en ese sentido no tiene ningún problema. No es variable en el tiempo en sí mismo, pero el flujo es muy pequeño si es un imán cualquiera de la naturaleza. Tiene un flujo muy pequeño. De ahí que esa cantidad de flujo que utilizaríamos sería muy pequeño si queremos hacer que trabaje en un generador, en un alternador de muchos kilovatios y eventualmente de megavatios, que es lo que cualquier central eléctrica tiene. Decenas hasta centenas de megavatios de potencia. Entonces, no, pues no da ese flujo ahí que de un imán. Por eso es que los alternadores o en general las máquinas pequeñas, en particular los generadores pequeños, de pocos kilovatios y eso, de algunos kilovatios o de vatios, que a veces se utilizan en los carros alegóricos para iluminar localmente, qué sé yo, algún tipo, la iluminación, me imagino que en carnavales, etcétera, son pequeños, que sirven solo para iluminar el carro. Ahí puede ser que tenga el generador un simple imán acá. Y también son usados con imán otros casos que vamos a ver después cuando hablemos ya de los sistemas de generadores, apreciado y trabajado con generadores desde 500 kilovatios, como eran los primeros generadores de Mataral en el sistema aislado de los valles de la gobernación, que en ese momento compró y que después pasó a CRE. Pero ahora creo que ni siquiera los sistemas aislados tienen generadores de menos de 500 kilovatios. ¿Ya? Ahora ya tienen todos, porque creció, estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Entonces estamos hablando de que todos los sistemas aislados de Santa Cruz han crecido enormemente y todos deben tener por lo menos de 1 megavatio para arriba.
Pero aún con 500 kilovatios se utilizaba ya un sistema de excitación y una corriente de excitación porque no había tan grande como para poder crear ese flujo tan fuerte que se necesita. Entonces, pero sí, vamos a ver dónde también se pueden utilizar esos. Aparte de los generadorcitos para otros usos. Bien, esta corriente de excitación, que es un tema aparte, proviene nada más ni nada menos que de todo un sistema. Aquí le vamos a poner así en forma esquemática. Proviene, sale, por lo tanto, de aquí, de todo un sistema de excitación. Es ya una especialidad, en realidad. Ya no es una especialidad que el eléctrico, para no dejarse para no dejarse mandonear con otras profesiones que tienen que ver con todo esto, profundiza este tema. ¿Por qué? Porque antes los sistemas de excitación eran electromecánicos, pero desde hace ya algunas décadas son totalmente, o gran parte, contienen elementos electrónicos. Entonces, si queremos ser puristas, aquí tendríamos que tener ya un electrónico, mientras que el resto es del eléctrico. Pero como es una parte muy específica y especializada, pues generalmente un eléctrico estudia esa parte también de la electrónica, porque interesa que en general se trata de una electrónica de potencia. No la electrónica niche que utilizan normalmente los electrónicos de unos pequeños, de puro aparato de pocos vatios de potencia, microamperes y demás hierbas, ¿no? Ese es su juguete de ellos. Ya aquí es electrónica de potencia. Entonces, eso tiene nomás que el eléctrico que esté a cargo de mantenimiento y operación de un generador, de una central eléctrica, pues tiene nomás que aprender, especializarse y estudiar un poco esto. Bueno, decíamos que por un lado está esta corriente con su flujo magnético que va a generar una fuerza electromotriz. Pero, si yo cierro este interruptor, en el momento en que lo cierre, porque hasta ahora estaba abierto, mejor le ponemos con otro color, pero ahorita bueno. Yo lo cierro, este interruptor. Entonces, esa fuerza electromotriz que se crea aquí a raíz del movimiento del rotor y la corriente de excitación que crea el flujo, aquí se da como resultado una fuerza electromotriz que ya se encuentra con una carga lista para ser empleada. Por lo tanto, una vez que cierro acá, siempre que esté conectado algo a la derecha de esos cables, se va a presentar obviamente aquí una corriente de carga. Por ejemplo, esta uno, aquí otro, llamémosle 2. En realidad más fácil es
decir, bueno, se usa más las letras y la 3. Es decir, son las 3 corrientes de fase de las 3 fases del sistema trifásico, que pueden ser ABC, RST. ¿Y cuál es el problema? No, no es ningún problema. Va a haber una corriente, pero esta corriente, ¿dónde está circulando? Está circulando, porque hasta ahora no había circulación de corriente. Cuando esto está abierto, no hay circulación de corriente en las bobinas. Está en tensión, pero no hay corriente porque está abierto una parte de todo el circuito. Entonces la corriente, cuando está en vacío, por lo tanto esto está abierto, esta corriente es 0. Esta. Pero si cierro yo este interruptor y hay carga, va a haber una corriente. Y esa corriente va a circular por las bobinas del estator. Y va a ser una corriente alterna. Una corriente alterna. Entonces, al ser una corriente alterna, va a producir un flujo magnético, que lo pongo así, en un esquema nada más esto, pero pongo así, que se puede demostrar matemáticamente y también físicamente, se puede demostrar que la suma de las 3 corrientes de fase producen un flujo magnético. En realidad, cada fase produce un flujo magnético y cada uno de ellos va a producir un flujo magnético desplazado del otro de 120 grados eléctricos. Se puede demostrar que ese flujo magnético que produce las bobinas del estator dan como resultado físico otro flujo magnético, la resultante de esos flujos magnéticos de estas 3 corrientes dan como resultado, ¿qué cosa? Otro flujo único que da vueltas a la velocidad sincrónica, y ahí el nombre de sincronismo, o sea, la misma velocidad que el rotor. Eso lo estudian con detalle en Centrales 2, y el que no lo estudió o no lo vio, dice a este punto, amén, le creo al ingeniero Cruz. Y va a ser un acto de fe. Y el que tenga dudas va y repasa Máquinas eléctricas alternas 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Decíamos que esas 3 corrientes, eso ya sabemos todos desde la física de colegio, que toda corriente continua o alterna produce instantáneamente un flujo magnético. Así como todo flujo magnético, no flujo en sí mismo, pero toda variación de flujo magnético produce una fuerza electromotriz. También al revés, toda corriente medida en amperes o en microamperes o en miliamperes, toda corriente produce un flujo magnético. Si la corriente es alterna, el flujo magnético es alterno. Entonces, aquí en realidad hay 3 flujos magnéticos alternos a 120 grados entre sí por su espaciamiento, por ser trifásico. Pero la suma de esos 3, la resultante, es un solo flujo alterno con una velocidad, un flujo magnético continuo con una velocidad sincrónica con el rotor. Y ese otro flujo magnético, por lo tanto, va a cruzar y por lo tanto va a haber una autoinducción en las espiras y en las bobinas del estator. Y por lo tanto, ya no va a existir solamente una
como había, y lo pongo con este color, digamos, antes había entre estos dos, por decir, en los tres va a ser lo mismo, antes había una E, que es la fuerza electromotriz, que desde el punto de vista vectorial conviene utilizarlo mayúsculas porque es variable en el tiempo instantáneamente. Existía solo eso. A partir del momento en que se cerró este interruptor y circula corriente a la carga, se va a presentar este flujo resultante continuo, pero que da vueltas a velocidad sincrónica, es decir, a la misma velocidad que n, que a su vez produce una otra fuerza electromotriz. Y la resultante de esas dos, de la fuerza electromotriz producida por el flujo más la fuerza electromotriz producida por la corriente de armadura, también se llama la corriente de carga, produce aquí a la salida lo que se llama un voltaje. Entonces, ese es el fenómeno simplificado, porque estas son teorías, ¿no? Hay otras más para explicar cómo funciona un generador, por lo menos dos que son dominantes y otras más. Pero yo siempre opto por esta porque es la más ilustrativa y sencilla de explicar. Entonces, por eso es que aquí va a haber un solo voltaje de salida. Será la que será entre fases o entre fase y neutro. Si por alguna razón yo abro este interruptor porque no quiero que siga trabajando el generador o porque trabajó su relé de protección porque estuvo bajo sobrecarga, y ¡pum!, lo abrió, va a seguir trabajando el sistema, pero solamente se va a presentar a los bordes una E. O sea, una excitación, una fuerza electromotriz debido a la corriente de excitación. Pero cuando está trabajando y transmitiendo su corriente a la carga, hay una fuerza electromotriz y una tensión de salida. ¿Ya? Eso es lo más fundamental para entender cómo trabaja un generador trifásico síncrono o alternador. Dicho esto, y supongo que si no lo comprendieron bien, está en mi memoria igualito, y siempre estamos nosotros aquí para intentar explicarlos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo funciona un alternador? Ingeniero, la corriente de excitación entonces siempre está fluyendo aunque el generador esté funcionando Parado. con los interruptores cerrados y todo. Claro, claro. Y eso es lo interesante. Cuando esto de acá, este interruptor está abierto, sigue funcionando todo y se dice que el generador está en vacío. O el alternador está en vacío. ¿Ya? El decir que está en vacío no quiere decir que está parado. Está en vacío quiere decir que sigue funcionando porque por su lado, ¿quién lo hace mover? Ya que hay más difícil me resulta explicar a los del Politécnico, porque esta parte deberían entenderla muy bien tanto el Politécnico como tanto el técnico superior como el ingeniero. ¿No es verdad? Porque es básico, pero a mí me cuesta a veces en el caso del Politécnico que entiendan que decir en vacío no quiere decir parado. Sigue trabajando porque
el movimiento del rotor no depende de la carga, de todo esto, no depende que siga a 3000 RPM o a 1500 RPM. ¿De qué depende? De que se mueva el rotor directamente. ¿Cuál es la causa que lo hace mover? En el caso de centrales, el flujo del agua en la En turbina. todos los casos. ¿Por qué se mueve el rotor? ¿Cuál es su causa? Muchos confunden, por lo que no han visto un poquito más a fondo el generador ustedes, y no me quejo contra ustedes. Tampoco quiero quejarme contra mis colegas. Tal vez no falla algo por ahí. ¿Por qué se mueve? ¿Dónde está la confusión? Que a menudo ven motores asíncronos, motores síncronos, y entonces confunden el uno con el otro, en el sentido de que a veces creen que el generador también trabaja con un motor y ahí hay una confusión. El rotor, ¿por qué se mueve? Es lo más sencilla la pregunta y ustedes la saben, solo que le están buscando una respuesta mucho más interesante que la que se les ocurre ahorita. Creen que es mucho más difícil de lo que es realmente. ¿Por qué se mueve este rotor a 1000 RPM, digamos, si esa es la velocidad nominal? Porque la turbina se mueve a 1000 RPM. Así es, sencillo como eso. El rotor se mueve porque la turbina le está haciendo mover, porque precisamente... Quería llamarle a sufijo. ¿Cómo? Entonces decíamos, es porque en este caso, si es turbina hidráulica, es la turbina hidráulica, pero esto es general. Puede ser turbina a gas, turbina a vapor, puede ser un motor a diésel, motor a gas. La cosa es que ahí precisamente le está entregando energía cinética del agua, en el caso de hidráulica, o del gas que sale de las cámaras de combustión en las turbinas a gas natural, toda esa potencia que hay en energía cinética le está entregando a la turbina y la turbina está moviendo porque está acoplado al rotor independientemente de que haya o no haya energía eléctrica. Otra cosa es ya después de que hay controles, de que si varía la carga, entonces esto se mueve, etc. Pero eso ya es posterior. Ahora lo que sabemos es que se mueve este bicho del rotor exclusivamente porque se lo permite, porque lo empuja la turbina, el motor, lo que académicamente decimos un motor primario que está conectado al rotor. Un motor primario, con eso que estoy queriendo decir, es decir, un equipo que puede ser turbina hidráulica, turbina a gas, turbina a vapor, etc. O combustibles, diésel, etc. Entonces, cuando esto va, se abre, sigue funcionando en el equipo y sigue sacando un voltaje aquí, que es una fuerza electromotriz, que está ahí. Por eso es que a veces en temas de seguridad, muchas veces ha habido esta tentación del aprendiz, llamémosle, o del ingeniero joven o del técnico, de que se abrió esto, ya, podemos trabajar, por ejemplo, para mantenimiento o porque hay una fallita o algo.
Se abrió esto y a meter mano ya no más. Esa tentación de ver, de acercarse a la parte viva del generador, ¿no? No, no. Eso sigue teniendo una tensión y sigue ahí potencialmente listo para descargar lo que fuera. Cuando hago, ya meto la mano, hago mediciones, etcétera, cuando esto está parado o eventualmente puede estar circulando esto, pero aquí un interruptor del sistema de excitación haberlo abierto. Entonces, si está circulando aquí, yo quiero por X o Z razón ya examinar las salidas del generador, habiéndome asegurado de que el interruptor de la excitación está también abierto, entonces no va a haber ni siquiera esto. ¿Por qué? Porque si el circuito de excitación está abierto, aquí no hay corriente de excitación. Y si no hay corriente de excitación, no hay fuerza electromotriz y no hay esta tensión. Fíjense que los generadores de Guaracachi tienen 10.000 voltios, 10.500 de nominal. Cuando sale aquí 10.500, quiere decir que hay una fuerza electromotriz de por lo menos 10.800, por decir. De modo que si esto se abre, ya no hay voltios, pero hay unos 10.500. Ah, pero si aquí lo abro, la excitación a la entrada, no hay corriente de excitación, entonces es cero. Cero hasta por ahí. Y les adelanto. A la flauta, cero hasta por ahí. ¿Por qué? Porque resulta que si sigue circulando esto, si sigue dando vueltas, mejor dicho, porque la turbina es otra cosa, es parte mecánica y nadie se fija, que sigue metiéndole agua para que esto dé vueltas igual, a la misma velocidad. Hay un detallito de que aquí, y eso lo vamos a ver después, existe lo que se llama un flujo remanente. Es decir, no hay corriente aquí, no hay corriente aquí, no hay corriente, por lo tanto, en las bobinas del rotor, tampoco hay corriente en las bobinas del estator. Y sin embargo, aquí puede haber tensión, no los 10.000, pero puede haber tensión o para hacerle respingar por lo menos al que meta mano, siendo que esto está cero, siendo que este está cero, y siendo que no hay aquí nada, pero sí está dando vueltas. ¿Por qué? Porque resulta que como el cuerpo del estator como del rotor es un cuerpo sobre el que están embobinados las bobinas del rotor y del estator, y ese cuerpo en el cual están embobinados es acero, y es un acero con propiedades magnéticas, ¿verdad? Entonces, todo, tanto en el rotor como en el estator, queda un flujo remanente por más que no haya excitación ni corriente, obviamente. Queda un flujo remanente. ¿Qué puede estar generando? Si esto está en movimiento, puede estar generando una tensión. No va a ser como de repente como para matar, pero como esas tensiones que uno toca el auto, por ejemplo, o cuando uno se está vistiendo en esta época seca, hay la estática, ¿no? Ahí se produce algo parecido porque hay un flujo remanente, queda como imantados pues todo el estator y el rotor. El rotor y el estator. Y entonces puede haber una tensión, pero
Eso sí pueden ser de decenas de voltios, ¿no? Puede hacerle a uno asustar nada más. Y es una propiedad interesante esa, que vamos a hablar de ese flujo remanente cuando hablemos ya del sistema de excitación. Ahora, normalmente, ya cuando todo esto modernamente se maneja con sistemas de control, desde el punto de vista de los relés y de los sensores y todo el sistema de control que compone el funcionamiento de una unidad de generación. Entonces, cuando por alguna razón, por ejemplo, esto resultó con que se abrió por sobrecarga, entonces abre el relé. Pero el sistema de control ya no ve solo eso. Ya chequea, por ejemplo, la velocidad. Porque si aquí no hay carga y este estaba con 1000 RPM, de revoluciones por minuto, instantáneamente, ¿qué va a ocurrir con este rotor? Al no tener carga, al no tener una potencia resistente, ¿qué va a pasar con el rotor? Como cuando uno está empujando algo y otro está en sentido contrario, está empujando y los dos empujan igualito, no se mueve. Y si estamos en velocidad constante, empujando a 20 kilómetros por hora, pero para mantenerlo constante uno empuja de un lado y el otro empuja y yo empujo del otro lado. Estoy llevando adelante y el resistente deja de empujar, ¿qué va a ocurrir? Si yo ya no tengo la resistencia, ¿qué va a ocurrir con la velocidad de empuje? Aumentar. Va a aumentar. Aquí va a ocurrir lo mismo. Si aquí estamos adelantando un tema sobre dinámica, que es también muy interesante. Aquí, si esto se abre por sobrecarga, por ejemplo, y ya no hay la parte resistente, la turbina, con la cantidad de agua que está entrando a esa velocidad, va a seguir metiéndole eso, pero sin resistencia. Entonces, no solo va a intentar subir, sino que va a subir su velocidad. Y si no se hace algo, se va a embalar. Entonces, ahí va a actuar otros equipos automáticos en la mayor parte de los casos, y aunque no fueran hombres, hay sistemas para que ya los sistemas de control trabajen ya sobre la parte, en este caso hidráulico, sobre la parte del caudal de agua, para que, bueno, si aquí se abrió, no hay para qué siga entregando la misma cantidad de potencia y por lo tanto para que siga entregando la misma cantidad de agua, el mismo caudal, si no se embala y puede destruirse. Entonces, instantáneamente todo el sistema de control actúa y hace que este señor se pare. Y si este señor se para, bueno, pues ahí por más que haya magnetismo residual, si no hay flujo que esté dando vueltas, pues nada, ahí sí el tipo va a estar tranquilo de meter mano acá a los bordes. Por ejemplo, para hacer mantenimiento, para hacer chequeos, mediciones, etc. ¿Por qué? Porque ya está parado. Además de que no hay sistema de excitación que también al momento de salir va a interactuar con esto y va a abrir, también va a cerrar el caudal y esto se va a parar. Y por más que haya flujo remanente, ya serán pues chispacitos que pueda haber como cualquier vez que se tiene cuando hay esa energía estática, ¿no? Y se descarga. Entonces, con esto hemos visto algo fundamental
de cómo funciona un generador. Particularmente nos interesa el generador trifásico síncrono. Trifásico porque la cantidad de bobinas que se colocan en el estator es la forma más eficiente de aprovechar todo ese fierro, todo ese peso, toda esa inversión que se ha hecho, es ponerla una cantidad enorme, o no enorme, pero de acuerdo al diseño que se haga, de espiras acá, y dividirlo por lo menos en 3. Por eso es trifásico en 3, porque se ha demostrado que los sistemas trifásicos son más eficientes, mejor uso del material, porque si esto fuera monofásico, como que hay generadores monofásicos, sería aquí simplemente unas cuantas espiras aquí, o unas cuantas aquí, o la mitad para un lado y la otra mitad para el neutro, por decirlo, ¿no? Y entonces todo sería muy ineficiente. Entonces, por eso es que desde hace más de 150 años, las centrales trabajan con sistemas trifásicos y síncronos. Y síncronos, ¿por qué? Ya no les digo eso, porque vamos a tomarlo de nuevo cuando hablemos de la frecuencia. Bien, si no hay más preguntas, pasemos a unos cuantos cuadros aquí en el siguiente, para mostrarles cómo realmente está físicamente hecho un generador para que sea trifásico. En realidad, las espiras, digamos que si quisiéramos tener una especie de foto, como hemos visto unas fotos, digamos que aquí está el eje. Entonces, estas espiras en realidad están viniendo hasta aquí, digamos, casi, ¿no? Es esquemáticamente que las he hecho venir hasta ahí para que sea simplemente más cómodo mirar. Pero, por ejemplo, la fase A, y aquí están 3 salidas, fase A, B, C, y otras 3 que se unen, que es el neutro. Estamos hablando de un sistema que desde el punto de vista esquemático es más o menos así. Espiras. Digamos A, B y C. Estas bobinas son estas, ¿no? La A, por ejemplo, empieza aquí. Nos vamos a agarrar una que tiene su esquemita. Esta de acá. Un ratito. A veces confunde. Esta va allá. Ya, la C. Porque si hago de las 3, se entrelazan entre sí, no se entiende un carajo. La C viene por acá, entra a la ranura que hemos visto, las ranuras del estator, llega al otro lado del estator, o sea, esta parte de atrás, da la vuelta y se viene por acá a otra ranura, se viene aquí, y en serie se conecta a la siguiente ranura y hace lo mismo, da la vuelta y se conecta a la siguiente. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4 bobinas, cada una de ellas varias espiras, que hace esto después de este de acá, viene por acá, por el medio. Y por último, se viene aquí y el último viene, bueno, acá. Termina aquí. 4
4 bobinas de esas gruesas que se ve. Dentro de cada una varias espiras, como plancha. Entonces, esta C está empezando por aquí, entra a las 4 y sale por acá. ¿Por dónde sale? Ah, por acá más bien entra, perdón. Entra por acá y sale por aquí. Y se va a la siguiente. Y hace lo mismo y sale por acá y se va a la siguiente. Lo mismo, sale por aquí, se va a la siguiente, las 4 espiras o bobinas, y se va a la siguiente. Este se viene aquí y se va a la siguiente. Y por último, este se viene acá y se va a la otra punta. Es decir, es como si hubiésemos examinado el de la C. Hemos partido de aquí, C, y hemos llegado aquí, a este punto. Al otro extremo de la bobina, de la fase ya, no la bobina, de la fase completa, que son varias bobinas, a su vez las cuales son otras. Y así las 3 fases, y al final se los une para constituir es una forma, ¿no?, de hacer el neutro. Solo que aquí, y eso quiero mostrar. ¿Ya? Solo que aquí en realidad no se une ahí adentro, sino que sus puntas salen. Esta sale afuera. Afuera me refiero del generador. ¿Se acuerdan de la foto donde se veía colgando unas 6 salidas en la foto? Por decir, salen aquí, que no estemos aquí haciéndole, y viene aquí. Fuera del generador salen estas 3 y aquí se las une fuera para dar la opción, ¿no?, de que estas puedan trabajar también en otro esquema, en triángulo en vez de estrella, ¿no? Entonces esto se desconectaría y salimos hacemos otro tipo de conexión y lo hacemos en triángulo. En este caso es en estrella. Este es el neutro. Acá. O sea, esta salida se saca afuera y esta planchita de conexión entre 3. ¿Ya? Y de aquí eventualmente se va a mandar a tierra, dependiendo ya del tipo de conexiones que uno pueda hacer. Y eso ustedes pueden completar si quieren, pero esa es la forma ya esquemática, pero constructiva que tiene este tipo en general de ¿cómo se llama?, de generadores. Ustedes dirán, pucha, ese esquema muy viejo. Efectivamente es viejo. ¿Por qué? Porque en particular, este generador lo habíamos sacado completamente el rotor, lo habíamos desarmado, lo habíamos, tuvo fallas, que después vamos a hablar qué tipo de fallas, y tuvimos que reembobinar. Por lo tanto, sacar todas estas bobinas, sacarlas completamente y ponerlas nuevas. ¿Ya? Y para asegurarnos, ya el generador tenía para sus 50 años de trabajo. Bueno, nos hicimos esquemas antes de desarmarlo y para después poner las bobinas de la idéntica forma y no estar después con eventuales problemas. Un segundito, por favor.
Hola, te hablo después, estoy en clase. Ya, chao. Entonces, se tuvo que reembobinar totalmente, hacer el esquema y bueno. Y el fondo es así oscurito porque el apunte que tengo es de hace más de 40 años atrás. Y este esquema, jóvenes, no se desespere. Ya en mis tiempos tenía 100 años de existencia el generador trifásico síncrono como está hecho. Ahora, los últimos esquemas de los años 2000 para adelante son idénticos. Así que lo que les cuento no es pura novela antigua. Sigue siendo el mismo. ¿Qué ha variado entonces? ¿Qué creen ustedes que ha variado en el funcionamiento de un alternador, de una unidad de las modernas de Warnes o de Guaracachi? Como alternador, simplemente, como máquina eléctrica, ¿qué ha variado de hace más de 100 años? Lo que ha variado es el material. El acero es más fino, tiene menores pérdidas, utilizan eventualmente en algunos casos aluminio, ya no cobre, porque cobre es mucho más caro, pero tiene sus desventajas, tiene mayores pérdidas el aluminio, pero también tiene ventajas, más liviano, etc. Y todo lo que ha variado sobre este bicho es simplemente el material. Sigue siendo acero, cada vez es acero, me refiero a todo el material de soporte de las bobinas, porque tiene que ser un material electromagnético, magnético particularmente. Entonces, todo ese acero es más fino, mucha tecnología en ese sentido, y como ha variado los sistemas de protección eléctrica también, son más veloces, son más rápidos para proteger, eso sí ha variado. Todo el sistema de control ha variado, pero el funcionamiento como tal, ¿no? Así que no se asusten con mi apunte, ¿cómo se dice? Con unas hojas que dan pena, pero sigue igual. Bien, ahora sí vamos a pasar a otros fotitos. Son unos esquemas que igualmente está del fondo y esto ya es incluso no tan antiguo. Es el sistema eléctrico de Mataral, cuando estuvimos de supervisores del montaje de la central eléctrica de Mataral, que es la central que da energía eléctrica a los valles cruceños. Y aquí quiero darles un pantallazo de lo que son las conexiones. Así a ojo de buen cubero, aquí tenemos los generadores, y 4 generadores. Tenemos el sistema de excitación, todo esto. La salida. Más próximo. O sea, los 4 estaban en paralelo. La salida a tierra. Como es unifilar, en realidad hay 3 hilos que van a venir por acá. Tenemos la protección del generador a través de unos transformadores de corriente que se pone antes y después de las salidas. Este sistema es el sistema de protección diferencial
que chequea cualquier falla interna de las bobinas del generador del estator, ¿no? Tenemos entonces también acá el sistema de excitación. Y tenemos cada uno igualito, como ven, una serie de instrumentos que sirven para protección. Todo esto, medición y protección. Por ejemplo, aquí hay un amperímetro, aquí hay voltímetro, aquí tenemos un transformador de potencial y luego tenemos los distintos tipos de protección. De medición, en este caso, por ejemplo, este es frecuencímetro, estos ya son protección. Después tenemos acá otra serie de equipos, por ejemplo, aquí hay mucha medición, batímetro, voltamperímetro, en fin, y el amperímetro. Todo eso alimentado exclusivamente por el transformador de corriente, porque esto estamos midiendo cosas en parte, ¿no? Porque después también hay parte que está medido por el transformador de potencial, que es un transformador de medición, que también alimenta esto de acá. Para medir energías, potencias, obviamente necesitamos amperios y voltios. Famoso 85, que es un relé de que cualquier central tiene, no solamente eléctrica, ¿no? Estaciones de bombeo, etc. Es el sistema de protección instantáneo que para todo, para la parte eléctrica, para la parte mecánica, para la turbina, todo, todo. En ciertos casos de emergencia se utiliza, es un relé de emergencia, realmente. Luego tenemos aquí ya en la subestación propiamente ya va a ver, porque estos después van a unas barras, pero antes de ir a las barras, bueno, y una vez que están en las barras, en la barra, tienen la salida hacia un sistema ya de alimentación. Ya, un sistema de alimentación. Aquí tenemos igualmente 1, 2, 3 que se instaló en esa oportunidad. Y luego un cuarto que quedaba solamente como tablero, que después lo compraron los de CRE para comprar una unidad más. Pero inicialmente se instalaron 3 unidades con motores a gas. Aquí hay el sistema y paneles de sincronización, que vamos a ver que es un capítulo aparte, esto que vamos a ver. Todo este equipo sirve para que nos permita trabajar generadores en paralelo entre sí con un sistema común. Imagínense solamente ustedes como un sistema electromecánico. Una unidad generadora es un sistema electromecánico. Hay una parte mecánica, física, que da velocidad, y una parte eléctrica totalmente. Y esa relación entre generadores para que den la misma, aporten al mismo tiempo sin que haya un efecto secundario sobre los usuarios, requiere toda una tecnología. Y ese es el sistema de sincronización que está acá y que vamos a hablar también, porque eso es súper importante para para el tema de la operación de los sistemas. Eso está, digamos, en forma
muy, muy... Aquí tienen una, por si acaso. Ojo, ¿qué pasa? Que me fui a otro lado sin querer. Vamos a volver a poner un ratingo ya. A veces uno mete la pata. Estábamos aquí. Estamos compartiendo, ¿no? Sí, Ve, ¿y por qué no lo veo yo? Ah, medio raro se puso. Ya. El siguiente es este esquema de un solo generador, con más detallito. En el anterior quería decirles de que aquí está la nomenclatura de cada uno de esta simbología que es internacional. Entonces, aquí uno ve y puede interpretar todo esto. Esta presentación, de alguna forma resumida y de alguna forma que en la página está, aquí la mezclo varias cosas para dar en una sola clase y esta misma se las voy a pasar, obviamente la voy a colgar, que es un desglose de otras cosas que hay en mi página. Y les decía, por ejemplo, acá, miren, eso es para que tengan envidia los mecánicos nada más de esta, que participan acá. Ellos también tienen sus complejidades en cuanto a protecciones y demás. Solo que en la parte hidráulica nosotros somos más, incluso en la parte hidráulica los mecánicos es más sencillo que los sistemas termoeléctricos. Bien, aquí tenemos un detalle ya no es un unifilar, es un trifilar de cómo van las cosas, ya en detalle, cómo salen lo que les decía, las bobinas del generador, su salida antes de ir al neutro, incluso hay una protección acá de falla tierra y todo el sistema trifilar y este es el relé diferencial que va a actuar cuando haya un problema dentro del generador. Y aquí tenemos lo que decíamos, los distintos equipos de protección y medición y protección. ¿Ya? Y el sistema de sincronización. Aquí es solamente los interruptores, no vamos a entrar en detalle. Y aquí les puse, por si alguien tenga curiosidad de los eléctricos, particularmente, cada numerito que está en el tema de la simbología, ¿qué significa? ¿No? Por ejemplo, este es relé de pérdida de excitación. O sea, si por alguna razón el sistema de excitación tiene un problema y no manda excitación al rotor, hay un relé. No relé, es simplemente un señalizador que va a decir, uy, falta la excitación. Y obviamente nos vamos a dar cuenta los eléctricos que no va a haber tensión de salida si no hay excitación, entonces, o va a haber una mínima tensión. Entonces hay un problema y va a haber un foquito que se enciende con esto, el número 40, y así está. El único detalle es que todo es inglés. Y como ustedes ya están en el 9º semestre y con varios cursos de inglés en su mochila, es el idioma universal todavía. Sus hijos todavía va a ser el inglés. Quién sabe si los nietos van a tener que aprender el chino. Y lo mismo acá. Simbología. Referencias. Eso es para el que quiera ya
ir más allá. Ya, muy bien, nos vamos a salir de aquí. No sé si hay alguna otra cuestión. Lo que podemos ver ahorita, ya que hay unos minutos todavía, es el trabajo del que está presentando ya el primer grupo, para que les dé envidia a los demás. A ver. Un ratito, vamos a entrar a... Este lo vamos a dejar todavía. Este señor dice que casi no sé hacer nada. Y claro, igual que muchos compañeros. Excepto lo que aprendí trabajando al exterior, en el exterior, es decir, fuera de la universidad. Y habla de que no es culpa nuestra, etcétera. Eso es lo de menos ahorita. Bueno, este señor nos da palo y está bien. No digo que está mal. Claro, está muy bien como consejo que nos da este estudiante toda una serie de cosas. Lo lamentable, digamos, que no es culpa de él, es que no nos esté dando respuesta y cuando vaya a pedir trabajo, de repente, le va a resultar difícil con esa respuesta. Aquí nos habla de que otro compañero, conexión de transformadores en serie y paralelo. O sea, ese es el tema, conexión de transformadores en serie y paralelo. Pero no explica que realmente sabe conectar en paralelo, por ejemplo, porque en serie casi nunca se hace, pero en paralelo sí. Y por lo tanto, quiere decir que él en laboratorio, por decir, ha conectado dos transformadores pequeñitos, aunque sea, pero sabe cómo se los puede conectar. Sabe qué condiciones debe tener para hacer ese tipo de conexiones, pero los ha efectuado, y no me refiero en el laboratorio de CRE, en cualquier práctica que hubiese tenido, difícil, porque no sé si habría las condiciones en nuestro laboratorio. ¿No es verdad? Bien, sigamos. Este otro. Realizar cálculos para proyectos de instalación eléctrica. Claro que no especifica qué tipo de cálculos, porque si es para cálculos así muy genérico, no sé qué tipo de cálculos, pero seguro que en instalaciones eléctricas
aprendió a hacer cálculos. Sería bueno poner qué tipo de cálculo. Una distribución de postes, dice realizar una distribución de postes. Aquí también no especifica si se refiere a que le han enseñado a poner los postes, indicarle al que lleva los postes en grúa dónde va a poner, o se refiere a emplear criterios para distribuir los postes. Y maneja algunos programas de programación para PLC. Eso está bien. Esa es una competencia, manejar programas. Claro que no es muy eléctrica ni muy mecánica, pero es algo que le va a servir. Y bueno, algunos conocimientos sobre instrumentos usados de medición. No importaría que sean usados, pero no nos interesa lo que en esta pregunta que les hago, conocimiento. Nos interesa si ha hecho algo que después le pregunten y lo haga. Con esto se confirma que tenemos mucho que trabajar, los docentes, no ustedes, los docentes. Y podrían comenzar ustedes preguntando, ahí está, preguntando a su docente cualquier materia que sea, los que les quedan materias. Ingeniero, ¿cuál es la competencia que voy a aprender a realizar cuando apruebe en su materia? O sea, ¿qué vamos a aprender a realizar? Primer parcial. Ingeniero, con respecto a lo del otro día, el grupo de los últimos, sí, ¿qué pasa?